el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo primero dice así la palabra del Señor: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hasta aquí por el momento. El Señor, como siempre, por añadir de su bendición. No, como les decía el domingo, no es mi intención hacer un análisis detallado, versículo a versículo, del pasaje que hemos leído, sino centrarnos exclusivamente en este grupo de personas y yo habitualmente me gusta poner títulos a los mensajes para poder ordenarme mejor. Hablar del carácter de los siervos de Dios, hablar del carácter de aquellos que anhelan servir a su Señor, y tomar como ejemplo a este grupo específico de 144,000 personas. Este grupo de siervos de Dios fue escogido por Dios con un propósito puntual. Y mencionábamos el día domingo que de la misma manera Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, en el conocimiento profundo que Él tiene de todas las cosas y por cierto de nosotros, también nos ha escogido. Así que no hay ninguna diferencia entre este grupo de personas que tendrá su ministerio y cumplirá con los propósitos de Dios durante el periodo de la gran tribulación. No hay ninguna diferencia entre ellos y los hijos de Dios en la actualidad. A los creyentes Dios también los ha escogido, y también los ha escogido con un propósito específico. A todos y cada uno de aquellos que dicen ser hijos de Dios, a todos y cada uno de aquellos que dicen haber depositado su fe en Cristo para salvación, a todos y cada uno de ellos Dios nos ha escogido con un propósito determinado. Cuando oraba con nuestro hermano Ricardo un poquito antes, mencionábamos que el Señor tiene una relación distinta con cada uno de sus hijos. El hermano David también nos ha estado compartiendo acerca de la palabra de Dios aquí mismo en el libro de Apocalipsis, y nos ha hablado de cómo el Señor trata de manera especial con cada uno de nosotros. La relación que el Señor tiene con Juanito no es la misma relación que el Señor tiene con Pedrito, hablando de los creyentes. Él trata de manera individual con sus hijos. Él trata de manera especial con cada uno de los suyos. Y de la misma manera, Él tiene un propósito individual para cada uno de los suyos. Sí, también tiene un propósito como iglesia. Él tiene
un plan para la iglesia del Señor y tiene un deseo y una voluntad para la iglesia del Señor, por ejemplo, que se predique el Evangelio, ese es un propósito que el Señor tiene para toda la iglesia, pero Él también tiene un propósito individual y específico para cada uno de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Vamos a leer varias cosas hoy día. Algunos lo haré que lo busquen, otros lo haré solo. Ahora sí, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano o con anticipación desde el inicio para que anduviésemos en ellas. Dios, en su conocimiento anticipado, ha elegido a cada uno de sus hijos, y les ha preparado obras a cada uno de sus hijos para que anden y se ocupen de ellas. Y yo digo ser creyente, yo, Yerko, Dios preparó de antemano obras para que yo ande en ellas. Y las preparó para mí, para que yo ande en ellas, para que yo me ocupe de ellas. Dios tiene un propósito, insisto, repito, para cada uno de sus hijos. Él tiene una voluntad específica, definida para ti, para tu vida. Él quiere algo de ti. Él espera algo de usted. Él lo ha llamado, Él la ha llamado para algo. Tiene un propósito para su vida. Muchas veces hemos escuchado de los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito para su vida, para mi vida, para tu vida. Él lo ha salvado para que usted ande en aquel propósito, para que usted cumpla, mejor dicho, con aquel propósito. No lo ha salvado simplemente para que sea salvo, para que goce de la salvación. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice, hablando a aquellos expatriados, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Eso significa conocimiento anticipado. Elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, a cada uno de los creyentes. Pero una cosa es el llamado de Dios a cumplir con sus propósitos y otra es cómo usted, como yo, cómo nosotros vamos a reaccionar frente a aquel llamado. Hay algo cierto, Dios lo ha llamado a usted para cumplir sus propósitos. Eso es algo verdadero, eso es algo real, eso es algo que Él ya ha hecho. Pero otra cosa distinta es cómo va a reaccionar usted, cómo voy a reaccionar yo frente a aquel llamado. Y ahí está la diferencia. No todos reaccionan de la misma manera ante el llamado de Dios a cumplir con sus propósitos. Debemos estar a la altura, decíamos con los jóvenes. Debemos estar a la altura de aquel llamado. Tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que sí estuvieron a la altura de los propósitos de Dios. Profetas que dijeron, heme aquí, envíame a mí. Discípulos, apóstoles del Señor que dijeron, ¿qué quieres que yo haga? Estuvieron a la altura de la voluntad de Dios. Estuvieron a la altura de lo que Dios esperaba de sus vidas. Se ocuparon y anduvieron en las obras que Dios había preparado de antemano para que ellos anduvieran. Este grupo de personas de 144.000, en medio de la terrible corrupción que habrá en el mundo en tiempos de la tribulación,
en medio del dominio satánico que imperará. Estos siervos se caracterizaron, mejor dicho, para ponerlo en orden cronológico, se caracterizarán por una conducta que va a estar de acuerdo, acorde a los propósitos de Dios. Dios también, como decíamos, los escogió a ellos, pero ellos reaccionaron de una manera específica al llamado de Dios a cumplir su voluntad. Los últimos dos versículos del capítulo 14, los últimos dos versículos del pasaje que leímos en el capítulo 14 de Apocalipsis dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No se quedaron ellos simplemente con que Dios los había escogido y los había llamado para cumplir su voluntad, sino que manifestaron una conducta de acuerdo a aquello que Dios esperaba de ellos. Ellos se les puso una marca, un sello en sus frentes. Y a veces sería bueno que nosotros nos escribiéramos en nuestras frentes que somos cristianos, porque a veces nuestra conducta no refleja lo que somos y para qué nos ha llamado Dios. Pero ellos no solamente tenían el sello de Dios en sus frentes, el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes, sino que vivieron de acuerdo a aquello. Tuvieron una conducta, como decía hace un momento, que estuvo a la altura del llamado de Dios para cumplir su voluntad. Y cuando ahí dice estos son, ese verbo que tiene que ver con ser, sugiere una continuidad y una constancia. O sea, ellos no es que fueron y después dejaron de serlo. Ellos durante toda su vida no se contaminaron, como vamos a estar viendo. Ellos durante toda su vida siguieron al Cordero. Ellos durante toda su vida ofrecieron aquella misma vida como ofrenda para Dios. Ellos durante toda su vida en sus bocas no fue hallada mentira. Algo constante, algo continuo en su testimonio. Y hay cuatro aspectos que veíamos con los jóvenes y que también comenzábamos a ver el domingo. El primero, que no se contaminaron. Aquí algunos han hecho referencia a que esto pudiera tratarse del matrimonio, que ellos se mantuvieron sin casarse. Bueno, aquí nos dice que sean hombres todos. Yo no puedo asegurar que son todos hombres, que son todas mujeres. Aquí habla de los siervos de Dios, de los 144.000. Pero lo cierto es que no habla del matrimonio, porque en la Escritura nunca el matrimonio ha sido símbolo o figura de contaminación. No tiene que ver con eso. Aquí el tema es más profundo. Ellos en su interior y externamente nunca se contaminaron. Y el primer aspecto del carácter de los siervos de Dios que debe estar impreso en cada uno de ellos es la santidad. El carácter distintivo, o uno de los aspectos del carácter distintivo de los creyentes, debe ser la santidad. Debe ser el apartarse de la contaminación para cumplir con los propósitos de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como decíamos el día domingo, aquí Pedro no le está hablando a los 144.000. Aquí Pedro le está hablando a los creyentes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre, decimos ser hijos de Dios, ¿cierto?
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy día el hombre enseña que no hay absolutos, que todo es relativo, depende de la perspectiva con la cual se mire, depende de cómo usted piense, depende de cómo analice la situación. Dios es absoluto. Y aquí habla de manera absoluta diciendo que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Absoluto. No algunas áreas de nuestra vida, no algunos aspectos de nuestra vida, toda nuestra vida. No durante algunos años de mi vida, durante todo el tiempo de mi peregrinación en esta tierra. Debo alejarme de la contaminación. Debo ser santo porque aquel a quien yo invoco como Padre es santo. Y yo le mencionaba a los muchachos el día viernes que si queremos ser instrumentos útiles para el Señor, debemos estar limpios. Dios no va a utilizar instrumentos sucios. Hay todo tipo de instrumentos. Hay instrumentos viles y hay instrumentos para usos honrosos. Dios, por cierto, anhela que todos los instrumentos de esta casa espiritual que es la iglesia sean útiles. Dios anhela y desea y quiere, y lo ha hecho así a determinadas obras, para que aquellos instrumentos sean útiles. Pero no depende de Dios el que lo seamos útiles. No depende de Dios que usted o que yo seamos útiles. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, no dice si alguno es limpiado por el Señor. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Acá hay, por lo menos yo veo, no sé ustedes, una condición. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces, ahí será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Recuerdan que leíamos hace un momento que Dios preparó de antemano obras para que andemos en ellas? Que tiene un propósito para nuestra vida, que quiere que seamos instrumentos útiles. Bueno, si usted anhela en su corazón ser un instrumento útil para el Señor, debe estar limpio. Debe limpiarse cada día. Y aquí, ¿por qué dice si alguno se limpia? Lo mismo le preguntaba al joven. ¿Por qué dice? Bueno, porque a veces nos ensuciamos. Porque nos contaminamos. Contaminamos nuestros pies. Ya estamos limpios por la sangre de Cristo, pero contaminamos nuestros pies cada vez que nos involucramos más de la cuenta en este mundo. Debemos limpiarnos. Si usted desea, por supuesto, solo si usted lo desea, ser un instrumento útil para el Señor, debe estar limpio. Debe limpiarse. Estos siervos de Dios, en tiempo de la gran tribulación, ellos dispusieron sus vidas, sus corazones, sus mentes, para no contaminarse. Ellos lo hicieron. Dios los escogió. Era lo que Dios quería para ellos. Pero ellos, insisto, estuvieron a la altura de este llamado de Dios, a cumplir con sus propósitos.
estos son los que no se contaminaron. Aquí usted dirá, en algún momento Yerko dijo que podían ser hombres o mujeres, pero aquí dice que no se contaminaron con mujeres. Bueno, la traducción no es la más adecuada. La frase que aquí se usa es tanto para referirse como a hombres como a las mujeres. Pues no solamente un aspecto del carácter del siervo de Dios debe ser la santidad. No basta con estar limpio. Y ustedes me dirán, ¿cómo?